La fortaleza en el Señor provee una armadura, y de las partes de esa armadura quiero enfatizar hoy la espada. La espada, el rema de Dios, tiene un gran poder contra las tinieblas. No podemos ignorar que nuestra lucha no es solo contra seres humanos, también lo es contra seres sobrenaturales que impiden que el plan de Dios se lleve a cabo. Hoy quiero mostrarle qué pasó con Tomás, por qué esa fe que busca la evidencia se queda corta frente a la fe de Abraham, que con solo una palabra de Dios, esa sola palabra le indicó a él el camino, le dio luz y le dio acción. Estas dos fees hacen la diferencia entre tener espada o no tenerla. Saludos desde el Parque de las Flores. Bienvenidos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Ya que estás por aquí, considera suscribirte a nuestro canal, nos vas a ayudar un montón. Por favor, activa la campanita para que sepas el momento exacto en que estamos al aire
y puedas ajustar tus tiempos para que puedas estar con nosotros y edificarte. Considera también compartir este video para que otras personas reciban edificación. Haz de tu muro, haz de tu red social, una red social, un muro misionero. Bienvenidos. Esto es Betel, Luz a las Naciones. Buenos días a nuestra audiencia, un abrazo, un saludo desde Betel, Luz a las Naciones. Quiero presentar también por qué está este texto allí. La gente piensa que la armadura de Dios se la pone uno diciendo: me pongo el yelmo, clic, me pongo la coraza, clic, me pongo el apresto, clic, me pongo el cinturón de la verdad, clic, y pareciera que es como un rito. No es así. La armadura de Dios habla de doctrina, de lo que usted debería saber del Evangelio. Y necesito que entienda lo que ha dicho el libro, porque ya estamos acabando Efesios. Empezaré a estudiar el libro de Ruth, no se lo pierda. Al final del libro veremos la película, así de que ese día tendremos cine acá y veremos y hablaremos un poquito al respecto. Ruth, el próximo libro. Y la armadura de Dios está interconectada con todo lo que ya se ha dicho. En el capítulo 1, yo quiero que recuerde este esquema. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pero en Cristo. Eso dice el texto. Usted tiene que entender que usted y yo somos un par de micos de los palotes. Usted se va a equivocar. Usted se va a enamorar de lo que no debe enamorarse. Usted va a meter su plata donde no la debe meter. Usted se va a meter en problemas. Y no por eso perderá la salvación. Usted toma una decisión de estar en Cristo y la salvación es regalada. Efesios 2:8 nos dice que por gracia somos salvos. ¿Qué es gracia? A Dios le dio la gana dársela. Usted no es por lo bien que se porta usted. Entienda, usted no se porta bien. No tiene que ver con usted. En el esquema está usted en los brazos, papito. No hay más. ¿Lo vio? Ahí está el pastor y la pastora abrazaditos, cubiertos, precioso, porque usted se va a equivocar. Necesita depender de la gracia de Dios. Más rato se va a equivocar. Si sale santo, santo, santo de aquí, le aseguro que cruza esa puerta y se equivoca. Y ese pecado lo fulminaría. Tiene que entender que usted es salvo por gracia, regalado. Cuando esté tratando de hacer cosas para agradar a Dios, póngale freno y piense: soy la justicia de Dios en Cristo. Él perdonó mis pecados. Él perdonó mis pecados. Yo no me caigo porque Él no se cae. Para que yo me caiga, hay que caerse Cristo del trono. Yo estoy dependiendo de Él. Es por gracia. La primera cosa que tiene la armadura es el yelmo. Helm, en alemán, Helm. Un poquito de Helm para el alemán. En el alemán se necesita, en el alemán, es una palabra alemana que se trasteó al español y significa yelmo, lo tradujo el Casiodoro de Reina, yelmo, pero yelmo significa casco. El casco va en la cabeza. Como que si lanzan una flecha, un dardo, un golpe de martillo,
Usted está protegido. Su cabeza está protegida porque usted entendió, es el yelmo no de la liberación, no es el yelmo de la redención, es el de la salvación. Usted tiene que saber que es salvo por gracia. Y eso tendría que cubrir sus pensamientos. Usted tendría que pensar, yo no perderé mi salvación. Yo no la voy a perder. Me dieron vida eterna. No me la van a quitar. Nací otra vez. No puedo morir y nacer y morir y nacer. No tiene sentido. Nací de Él, no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Nací de Él. Tengo vida eterna. Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso lo tiene que cubrir en sus pensamientos. Ningún pecado que yo haga me sacará de la salvación. Y usted peca. Y yo también. Nada nos sacará. Ese esquema en Efesios le tiene que recordar. El Padre te bendijo en Cristo. ¿Lo acepta? Vale. Termina el capítulo 1 con una oración. Y el capítulo 2 nos deja claro que por gracia somos salvos, que hay un libro que Dios escribió para usted y para mí. En el capítulo 3 nos dejaron escrito que Pablo quería que comprendieran que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer qué cosa, el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Quería Pablo orar así para que usted comprendiera, que fuera fortalecido en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántos quieren eso? Sí, yo también. Entendimos en el capítulo 4 que usted y yo somos uno. Las bobadas que la gente le ve a usted hacer, dirá, mire, esos cristianos, y ahí me meten a mí también. Si usted da mal ejemplo, ¿a qué no van a decir? Esa iglesia donde va esa gente, ahí nos meten a todos. Somos uno. Hay un cuerpo, un Señor, un espíritu, un bautismo, una fe y el mismo Dios. Vamos a iglesias muchas veces, a congregaciones distintas, pero somos uno. No. Hay muchos dones expresados por el Espíritu, pero somos uno. Entendimos también que somos un templo y un cuerpo, donde la cabeza está en el cielo y el cuerpo en la tierra. Un misterio extraño. De Cristo estamos revestidos. Cuando enfrentamos al demonio, Él no ve a Camilo. Ve a Cristo. No ve a Dagoberto. Ve a Cristo. Los ángeles saben que estás revestido de Cristo. Así de que cuando está haciendo lo malo, está avergonzando también a Cristo. Y nos dejaron en el capítulo 4 este esquema. ¿Quién lo recuerda? Había que quitarse y ponerse cosas. Porque lo que hago me viste. Y mentir, había que quitarse la mentira, había que ponerse la verdad. Había que quitarse el enojo, había que estar en paz. Había que dejar de robar y trabajar. Había que dejar de chismear y animar a las personas. Había que dejar de vengarse y perdonar. Había que dejar de ser promiscuo y tener dominio propio. Dejar de ser borracho y lleno del Espíritu Santo. ¿Aló? Y eso nos llevó hasta el capítulo 5, donde nos dijeron, no se embriaguen con vino,
mas sean llenos del Espíritu Santo. Quiero empezar desde allí porque es muy interesante lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, dando. Y yo quiero que usted note un detalle. Los verbos están en ando. ¿Lo vio? ¿Cómo se llama esa conjugación del verbo? Participio. El gerundio, tal vez, no sé. Sí. Gerundio, ok. La orden es no se embriague con vino. La orden es llénese del Espíritu. Y usted dirá, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Bueno, los verbos que terminan en ando se lo dicen ¿cómo? Limpie los zapatos. Ese es el imperativo. ¿Y cómo limpio los zapatos? Mojando un trapo, limpiando la superficie, embetunando con el mejor betún que tenga. Pero note que los verbos son bien especiales. La orden es imperativa, pero ¿cómo la ejecuto? Usted lo pilla mirando el verbo que termina en ando. ¿Cómo yo me lleno del Espíritu? ¿Cómo? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando. Notará entonces que una persona llena del Espíritu canta y alaba. ¿Sí? Canta y alaba, da gracia, es agradecida. Pero el verbo me está diciendo qué hacer. Y entre otras cosas, pues también definimos que las personas llenas del Espíritu Santo, pues cantan, ¿cierto? Que las personas llenas del Espíritu son agradecidas, que las personas llenas del Espíritu están sometidas y se someten los unos a los otros. Y nos empiezan a hablar cómo nos sometemos, ¿cierto? Y nos dicen, vea, las casadas, tenga 3 versos, no los voy a leer. Pero los maridos, ¿qué nos dicen? O sea, la esposa llena del Espíritu se somete a su marido. A los maridos 9 versos. ¿Por qué nos hablará más a nosotros? Necesitamos más explicaciones. ¿Por qué? Las autoridades necesitamos más explicaciones. Se los voy a mostrar. Ahí está la explicación. Un esposo lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Cuando él la irrespeta, solo es una expresión de su desamor. ¿A qué la mandan a ella? A que se sujete y a que lo respete. Porque la tendencia de la mujer es a no sujetarse y a irrespetar a los hombres. Y usted dice, ay, ¿cómo saben? Yo no soy Eva, no me comparen. Pero Dios sabía que necesitaban esa instrucción porque tienen la misma tendencia. ¿Y por qué a los maridos nos dicen, ame a su mujer? Porque después de que las conquistamos, después de que la sirena está en la barca, nos concentramos en otra cosa más importante. ¿Nos pasa o no nos pasa? Cuando la sirena ya está en la barca, ya se concentra en lo importante. Y entonces Dios le dice 9 veces al hombre, oye, por favor, ame a su esposa. Porque si amas a tu esposa, te estás amando a vos. Y mira cómo Cristo amó a la iglesia, y mira cómo se entregó, y mira no sé qué, y 9 versos para explicarle. ¿Ya? Ok. Luego nos hablan de los hijos. Recuerden, hay una autoridad y un sujeto. La autoridad del varón, la mujer sujeta.
Dios le habla a ella primero que se sujete y luego trata con la autoridad. Aquí le va a hablar a los hijos que se sujeten y luego tratan con la autoridad. Otra vez, en el modelo de Efesios se le habla al que se va a sujetar primero. Luego se trata con la autoridad. Pero primero trataron con la mujer y luego el varón. Acá es el mismo principio. Van a tratar con los hijos y luego ¿con quién habría que tratar? Con los papás, que son la autoridad. Luego van a tratar con la empresa, los empleados. Y luego ¿con quién habría que tratar? Con el jefe. Este es el modelo de Efesios. Sigámoslo. Hijos, obedeced. Acuérdense que es en Cristo, por Cristo, a través de Cristo. Es en el Señor. En el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es. Pero si mi papá se emborracha, ahí dice, esto es justo. Mi papá llega tarde, pero ahí dice, obedézcalo porque es. Ahí no hace acepción de personas. Es justo. Él no está todo el tiempo aquí, pero dice, obedézcalo porque es justo. Ay, es que ella es regañona y fregona. Obedézcala porque es justo. No hace discriminación de papás buenos y malos. ¿Me está entendiendo? Honra a tu padre y a tu madre. Están los dos. La que más ve usted es la mamá. Y la tendencia suya es honrar a la que más ve. Al hombre. Y los hombres, ahora en esta sociedad es muy difícil ser hombre. Y los hombres han sido relegados por el relato materno al punto que ellos no tienen un lugar. No tienen un lugar. Lo puede ver socialmente, se celebra más el Día de la Madre que el Día del Padre. La honra se volvió muy matriarcal, la sociedad. Pero es machista, imagínate que es machista. ¿Y con quién se quedaron los hijos? ¿Con él? Se quedaron con ella. Ella debiera levantar unos hijos que no fueran machistas, porque los tiene ella. Pero ¿cuál es el resultado? ¿De dónde viene el machismo? Ella debiese parar, porque ella los tiene todo el día. El Estado se los otorga a ella. Debiera parar el machismo si es que están tan fregadas con eso. Pero uno ve que la que se queda con los hijos no para en la cadena de machismo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En otras palabras, ningún mandamiento tiene promesa, solo este. ¿Y qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese tiene dos premios. Vale la pena, ¿no? No digo que los otros no, pero este tiene premio. Ese mandamiento es para el papá y la mamá. Ese mandamiento no es para los hijos. Yo sé, pastor, ahí dice hijos. Sí, pero es para el papá y la mamá. Porque son papá y mamá los que tienen que enseñar a los hijos cómo es que lo tienen que honrar a usted. ¿Cómo van a saber ellos cómo te honran? ¿Cómo van a saber? Tú te los tienes que enseñar. El mandamiento primeramente es para los padres. Pero ahí se están dirigiendo a los hijos. Ok. Dice entonces, hijos, obedeced en el Señor. Quiere decir, igual que con la mujer, ¿se acuerdan que sujetaos a su esposo como al Señor? ¿Se acuerdan de la instrucción? O sea que hay doble sujeción, se sujeta a su esposo y al Señor. Si el esposo propone algo que contradice al Señor, no está obligada a sujetarse. Y eso opera para los hijos también. Si los padres proponen cosas que contradicen principios del Señor, no están obligados a sujetarse. Sigo. Interesante, ¿verdad? O sea, un hijo lleno del Espíritu Santo se somete a sus padres.
Y por supuesto, ya le hablamos a los hijos, ahora hay que hablarle a los padres. A la autoridad hay que hablarle. ¿Y qué hay que decirle? Y vosotros, padres, no abuse, no lo provoque a ira a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros tenemos una división con nuestros padres por la manera como nos trataron? Nos han tratado como los pies de ellos. Y lo último que quisiéramos ver es un papá cerca de nosotros. Dice, papás, no los provoque a ira. Sino, criarlos en ¿cómo hay que criarlos? Y amonestación del Señor. Pero pastor, mi hija no es cristiana. Pero usted sí, usted los cría ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Pastor, pero él no va a la iglesia. Pero usted, que es cristiano, ¿qué va a hacer? Lo cría en disciplina y amonestación del Señor. Le guste o no, está en mi casa. Respetas a Dios. Muy socialista y lo que quiera, ok. Pero mientras estés en mi casa, vas a oír del Señor. Y vas a hacer tus tareas a tiempo. Y no se va a oír blasfemias en la casa, ni se van a presentar películas que ofenden al Señor. No sé a quién le hablo esta mañana. Padres llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Disciplinan y amonestan a sus hijos sin excederse, sin llevarlos a la ira. O sea, tenemos un límite. Hablemos de los siervos y las siervas, porque ese es el sentido de Efesios. Siervos, póngale ahí empleados que son cristianos, que piensan que porque somos jefes cristianos van a llegar a la hora que les provoca, porque somos chéveres, porque perdonamos y nos abusan. El día que le digo, oiga, usted es cristiano, yo soy cristiano, barriste mal, quiero que barras bien, se enojan. Me maltrató. No, es que una cosa es que estemos en la iglesia y tú piensas que yo te voy a dar un trato preferencial porque vas a mi iglesia. No, tienes que hacer las cosas bien. Siervos, ¿qué hay que hacer? Obedezca. Usted es empleado, obedezca. El jefe es una autoridad, obedezca. A sus amos terrenales, ¿cómo hay que obedecer? ¿Cómo hay que obedecer? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como si el jefe fuera Cristo, no sirviendo al ojo. ¿Cuántos saben que hay empleados que barren cuando el jefe va pasando? Y se les ve el esmero y se va el jefe y siguen siendo los mediocres de siempre. Hay discípulos por ahí en la vereda que se enojan conmigo, que le digo, yo pasé por donde vos trabajas y te vi chateando. No estabas trabajando, pues. ¿Cómo así? Y no te pagan es para que barran la finca y no sé qué. Estabas chateando. ¿Cuál es el punto acá? Nos tienen que ver como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Empleados, hagan de cuenta que Cristo les habla, sirviendo de buena voluntad. Si es que a veces no sirven ni de mala gana, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Ese bien que haces, seas siervo o seas libre. O sea, un empleado cristiano lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Se somete.
Y trabaja ¿cómo? Con excelencia trabaja. Tremendo. Y vosotros amos, hay que hablarle a la autoridad, ¿sí o no? Porque ese es el esquema de Efesios. Te sujeta a usted, autoridad, pilas. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y vosotros amos, o jefes, ¿qué? Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Con qué gobierna un jefe? No, es que aquí hay más gente que necesita el empleo que usted tiene allí. Y le lanzan esa puñalada y se la restregan, ¿sí? No hay gente necesitando el mismo empleo que usted tiene. Y le amenazan. Sabiendo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. O sea que Dios no gobierna con amenazas. Ofrece cosas, gracia, misericordia. Un jefe cristiano, ¿qué hace? Gobierna sin represión, con convicción. A veces uno tiene que pararse en la raya y decirle, venga, hijo, yo le estoy pagando. Píntelo de amarillo con pepitas rojas porque yo lo quiero así. Nos toca pararnos en la raya. Pero a veces nos están haciendo buenas sugerencias a los empleados. Toca tener el equilibrio. Que Dios lo ayude. Ahora oramos para que Dios nos dé ese equilibrio, ¿sí o no? Porque a veces anulamos el cerebro, la creatividad del empleado. Lo anulamos. Nos puede ayudar y ser más excelente porque ve cosas que nosotros no. Santo Señor. Y entonces Pablo termina de hablarle a la gente que está llena del Espíritu. A ver, la gente que está llena del Espíritu, ¿cuál es la característica? Canta, alaba, agradece y se somete. Canta, alaba, agradece y se somete. Mire qué fácil. 2 capítulos se acabaron con ese comentario. Entonces Pablo dice, lo demás, se está acabando el libro. O sea que lo que viene no era tan importante. Lo importante es lo que ha dicho casi 6 capítulos. Dice, lo demás, Cali es Cali, lo demás es lo más. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué hay que hacer? ¿La orden cuál es? Fortaleceos en el Señor. Recuerde que hoy estoy enseñando una clase de español. Los verbos en imperativo y los verbos en gerundio. Si me equivoco allí, perdóneme mi audiencia. Son gerundio, ok. Entonces, los que están en rojo son imperativos, esa es la orden. Y los que le voy a mostrar ahora están en gerundio, ok. Los que terminan en ando y yendo. O sea, usted se preguntará después, ¿cómo me fortalezco? Entonces, cuando encuentre los verbos en ando y yendo, usted sabrá que así se hace. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del día. O sea, estamos en guerra. Es guerra. Dice, oiga, concéntrese en saber que es salvo por gracia. Concéntrese en saber que hay un libro que escribió cosas para usted. Concéntrese en estar lleno del Espíritu Santo y estar sometido. Lo demás, fortalezcas. Y no olvide que está en guerra. Hay una guerra. Hay uno que está acechando. ¿Cómo se llama ese? El diablo. La palabra firmes que está allí, la señalé con amarillo, para que usted sepa que está repetida 3 veces.
Y como la palabra firme está repetida 3 veces, hay que enfatizar lo que la Biblia enfatiza. Entonces dice, para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Claro, porque si usted dice, ay, puedo perder la salvación, eso no te da firmeza. Si usted piensa, ay, Dios me botó en este mundo y lo abandonó a uno y uno no sabe qué hacer, perdiste la firmeza. ¿Eh? Estamos en guerra, no olvide que hay un diablo que acecha. Porque no tenemos lucha. Una versión en inglés dice, porque no solo tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, los humanos también nos dan lidia y guerra. ¿Sí o no? El verso en inglés dice, no solo lucha con sangre y carne. La versión internacional dice, porque no tenemos lucha solo contra seres humanos. Esto significa sangre y carne. Sino contra, miren las especies de demonios y de gente rebelde que hay en el mundo espiritual. Contra principados, ¿qué más? Potestades, gobernadores en las regiones celestes. Hay un mundo invisible que usted no puede ver, pero la Biblia lo denuncia. La Biblia denuncia el mundo invisible. Jesucristo no vino a denunciar al imperio romano, vino a sacar demonios y a denunciar. El diablo el que está haciendo esto. Por tanto, ese por tanto, ¿qué significa? Ayúdenme a predicar. Porque como estamos en guerra y estamos en guerra contra seres sobrenaturales, por eso, ¿cuál es la orden para usted y para mí? Tome toda la armadura. No dice la armadura, dice tome toda la armadura de Dios. ¿Y eso para qué? Para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar, otra vez la palabra firmes. Quiere decir que el diablo puede usar unas acechanzas, puede mandar una de esas especies horribles para que caigas, para que no estés firme. No puedes ignorar que existe una acechanza, pero tampoco ignora que hay una armadura. La armadura se la pone el guerrero. Eso no es una cosa de, ay, Dios, ayúdame, Dios. No, usted tiene que hacer cosas. Y eso para que esté firme. La Biblia dice que días malos van a venir. Días malos que el diablo va a provocar. Y la idea es que cuando pases por el día malo, no caigas. No caigas. ¿Tienes esposa? No estés pensando en no cometer adulterio. Lo que tienes que estar pensando es, ámala. Porque si la amas, no vas a cometer adulterio. Noten que el pasaje no se centró en que no cometiera adulterio el varón. Se centró en que la amara. Si la ama, no adultera. ¿Entendió? Si él la ama, no va a adulterar. Si no la está amando, viene uno de esos principados, potestades, con minifalda. Y viene el día malo y no quedas firme, no ni el gato. Dice, no ignore la guerra y revístase de la armadura. No sé a quién le hablo. Estad pues, otra vez la palabreja, firmes. Le mandan a usted, firme.
ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, aquí no están en gerundio, pero me están diciendo cómo. ¿Cómo va a estar firme? Se va a ceñir la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es el cinturón de la verdad. Recordemos que los centuriones romanos no solo usaban el cinturón para amarrarse los pantalones. Allí iba la espada, ahí iba la daga, ahí iba el veneno para el enemigo, etcétera. En el cinto, la verdad. Recuerde que Jesucristo nos dice que conoceremos la verdad y el conocer la verdad nos da libertad. Toda verdad distorsionada nos lleva a ser derribados. Conocer la verdad nos da la libertad. Ignorarla nos trae esclavitud. Entonces está diciendo un principio que está en el Evangelio: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La coraza era un peto de cuero, amarrado sobre la espalda muchas veces, o en los costados. Y esto habla de los órganos vitales, habla de las emociones, los sentimientos, de operar en justicia. No tengo tiempo en esta ocasión para definirla, pero por ahora créamelo. La coraza se refiere a los sentimientos, las emociones, protegidas a la hora de la guerra. ¿Cuántos por falta de perdón pierden una batalla con el diablo? Le dan lugar al diablo porque las emociones los saturan a tal punto que a la hora de guerrear el diablo hace pachanga porque no han perdonado, no pueden hacerlo. Necesitan la coraza de la justicia que cubre las emociones. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, Proverbios dice: hermosos son los pies del que anuncia las buenas noticias. Isaías, ¿no? Isaías. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, sobre lo demás, sobre todo, ¿qué? Tome el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero enfatizar algo allí. La palabra que está allí es rema. Otra vez. Existe en el griego logos y rema. El español no distingue. O sea, si en un texto se está escribiendo sobre logos, al español se traduce palabra. Y si en el mismo texto griego se está hablando de rema, al pasarlo al español se traduce palabra. Usted no lo distingue, pero en el griego sí. Hay una diferencia entre el logos y el rema. El logos es lo que está escrito en la Biblia, lo que le acabo de leer. Algunos textos de ahí le darán lo mismo. Usted se informó con el logos, pero Dios no se lo habló. Cuando Dios se lo habla a usted, estamos hablando del rema, que es una palabra específica que Dios le habla a usted. Por ejemplo, Abraham
Dios le dice, es que te voy a dar un hijo el próximo año. La Sara se ríe. ¿Se acuerda? Pero era una palabra rema, específica para él. ¿Cuántos se acuerdan el día que Jesús va caminando por el agua, por las aguas, encima del agua? Y Pedro dice, manda que yo vaya. Y él le dice, si se mete Juan, se hunde. La petición la hace Pedro, se le habla a Pedro, es el rema para Pedro. Cuando Dios le dice a Israel que salga y que atraviese el Mar Rojo, los egipcios hacen lo mismo. ¿Quién por un lado? No era una palabra rema para Egipto. Dice que cuando Dios te habla específicamente, se vuelve una espada contra el diablo. Cuando Dios le dijo a usted, el día que vino el evangelista y le habló a usted, usted dirá, ¿y cómo sabía que yo iba a ser empresaria? Le estaban confirmando un rema. Cuando vea que no entra un cliente, cuando vea que como que todo está perdido, saque la espada. Dios me dijo. Y lo confirmó a mi espíritu, me habló a mí. No, que no puedo tener hijos, que no sé qué. Y Dios le habló a usted. Y nadie le ha contado a ese hombre nada. Le habló un rema al corazón. Cuando vea que como que hay más sangrado, que como que nada funciona, saque la espada. Porque es el arma de defensa que tiene usted. Para decirle, diablo, Dios me dijo, y él no miente. No es hombre para que mienta. Por eso nos congregamos, porque en algún momento viene un rema para usted específico. El hombre de Dios te dice algo que no sabía y te redarguye. Tú sientes que es el Espíritu Santo el que te habla. Ese se llama rema. Y lo que está diciendo, ojo, no lo desprecie, es parte de la armadura, es parte del ataque suyo. El escudo defiende, el casco defiende, la coraza defiende. El arma de ataque, la espada. ¿Y cuál es esa arma de ataque? El rema, lo que Dios le dijo. Métaselo duro. Háblele al diablo el rema que Dios te ha dado. Porque esa es su defensa. No sé a quién le hablo. Ok. Dice, tome la armadura de Dios, fortaleceos en el Señor, el imperativo. Nos falta el gerundio. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Necesito encontrar la palabra que está en ando y en endo. Miremosla. ¿Cómo hago eso? ¿Ah? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello. ¿Vio cómo viene el rema? ¿Vio cómo viene la convicción de que soy salvo? ¿Vio cómo viene la protección a las emociones? ¿Vio cómo la verdad le sostiene la espada? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, Pablo necesitaba oración. Oren por lo que quieran, pero oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones.
Paz sean los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Necesita fortalecerse en el Señor. Póngase de pie y orando con toda oración y súplica, fortalezcámonos en el Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, creemos esta palabra. Oramos en este tiempo, fortaleciendo nuestro lado emocional, que a veces nos vulnera, fortaleciendo nuestro lado evangelístico, que a veces nos da pena hablar, fortaleciendo la certeza de que soy salvo y por eso hay un casco que protege mis pensamientos. Hoy tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le recuerdo al diablo: ningún arma forjada contra mí prosperará. Se lo digo porque Dios me lo dijo un día. Tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria, me dijo un día que no tenía nada. Por sus llagas fuimos curados, me dijo un día que estaba enfermo. Mis pensamientos no son tus pensamientos, me dijo un día. Más altos los pensamientos de Dios que los míos. Y por eso hago lo que hago, porque Dios me mandó a hacerlo, porque sus pensamientos son más altos que los míos. Yo no entiendo muchas cosas, pero lo hago porque Él me lo dijo. Y esa es la espada. Levanto mi escudo de fe. Todo dardo del maligno que dice que perderé a mi hija. Ella es saeta encendida en las manos de un valiente. Se estrella allí en ese escudo de la fe. Esa saeta encendida del diablo. Vamos, levante el escudo de la fe. ¿Qué ha dicho Dios a usted sobre los hijos? Ellos me van a honrar. Levanto el escudo de la fe. Si el diablo los enredó en cosas que no eran, yo levanto el escudo ahora mismo. Comience a hablar esas palabras que Dios le habló algún día. Y le dijo tal vez la palabra de Sara: por el próximo año te daré un hijo. Soy sana. Yo no digo que esté bien, yo digo soy sana. Yo no digo que esté alegre, tal vez estoy triste, pero tú suples lo que me falta. Yo levanto la fe, levanto el escudo. Quizá vea todo caído en mi relación, pero yo tomo una decisión de fe. Voy a amar, punto. Levanto el escudo de la fe, esa es mi decisión. Yo voy a amar. Quizá ame defectuosamente, pero yo no dependo de mis obras solamente, dependo de tu gracia y tu favor. Cuando mis pensamientos se agitan, una vez estaba agitado y Dios me dio una palabra y me dijo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lanzo la espada del Espíritu contra el diablo, diciéndole: mis pensamientos están firmes en el Señor. Yo no me caigo, yo no me pierdo,
ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sé que me voy a equivocar, pero Cristo pagó por mí. Para que yo me caiga, tiene que caer Jesús y Él no caerá. Por el contrario, pondrá a sus enemigos como estrado de sus pies. Espíritus de aflicción, espíritus de tristeza, espíritus de opresión, de soledad, de sequedad financiera, los reprendo ahora y les digo: fuera. Mi lucha no es contra sangre y carne nada más. No ignoro las acechanzas del diablo, y por eso te digo: silencio, enmudeces, calla, fuera de mi vida, fuera de mis finanzas, fuera en el nombre de Jesús. No ignoro que hay principados, que hay potestades, no lo ignoro. La Biblia me está diciendo: concéntrese en esto, en esto, en esto, pero no ignore que hay principados y potestades. Y les hablo ahora en los nombres de Jesús. Atamos todo espíritu que le impida a la gente venir al evento. Atamos esos demonios en el nombre de Jesús. Todo argumento que se haya levantado en lo administrativo, en las apartamentos, cae, enmudece eso en el nombre de Jesús. Creemos que tú harás la obra, Señor. No es por nuestro nombre, es para engrandecer el tuyo. En el nombre de Jesús.